y la grabación no aparece. Ya. Entonces, como les decía, esto va a ser, digamos, la ruta de trabajo para la sesión del día de hoy, el contexto problematizador que expondré a continuación. Un poco trataremos el perfil del liderazgo, el tema del devenir histórico, algunos tipos de liderazgo, algunas implicaciones y unos elementos necesarios de ese liderazgo. El liderazgo en el ámbito de las organizaciones, es decir, tratar de comprender un poco la dinámica que tiene dentro de esa estructura de la organización. Y pasaré a explicar el foro de aplicación, que seguramente ya alguno de ustedes lo habrá visto por ahí. Sí quisiera, antes de entrar en esta unidad, a manera de poder ir como centrándonos en lo que nos corresponde, que veamos un video y podamos participar de un panel, ¿no? En compañía, por supuesto, de todos. Ya voy a mandar aquí el enlace del Padlet. Es precisamente un video de tantos videos que hay precisamente sobre el liderazgo, pero que lo Señor, ¿preguntas? Que lo podamos... Isabel, buenas noches, se te activó el micrófono. Gracias, Isabel, bienvenida. Entonces, veamos este pequeño video y quisiera que podamos opinar un poco cómo lo podemos transferir precisamente a la organización, ¿no? En la organización que estábamos o en la organización de educación superior donde nos encontremos, ¿sí? Entonces, permítame. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है ये चल चल Profesor, creo que no compartió sonido y no se está escuchando. Hay que compartir pantalla y sonido. Sí, al principio lo estábamos escuchando y ya después no. No tienes audio. Profesor, tiene el micrófono cerrado. Gracias. Y el video nos habla precisamente, o podemos ver en el video una situación. Quisiera que con una palabra tratáramos de extrapolar al concepto de liderazgo, el concepto que cada uno tiene de liderazgo dentro de la organización,
no sé, dentro de la área disciplinar que usted tiene, que lo coloquemos, ¿no? Entonces, van a encontrar en el chat el panel. Entonces, por favor, unos 5 minuticos, una palabrita. Pues, Profesor, es que no escuchamos el video. Cuando su merced bloqueó el audio del video también. no, es que el video, bueno, no tiene, tiene música, nos van a escuchar música, pero no tiene ningún lenguaje. Es decir, no es pura música, ¿no? No hay, no hay diálogo alguno. Pero creo que con la imagen, pues de eso se trata, ¿no? Con la imagen que tratemos de extrapolar en alguna palabra que represente el concepto de liderazgo. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Profesor, qué pena. En mi caso no tengo acceso al chat. No sé si quedé como invitada, entonces. Tampoco tengo acceso al chat. Sí, yo tampoco. Tampoco tengo acceso al chat. Sí, de seguro. Yo tampoco. Bueno, entonces hagámoslo de esta manera, sí tienen toda la razón, porque no estamos en el aula la creaste ahorita, entonces no están como estudiantes. Me gustaría entonces que lo hiciéramos oralmente, si les parece, un par de intervenciones, qué pena con ustedes, por toda esta situación. Pero entonces sí, que pudiéramos como retroalimentar, un par de retroalimentaciones. Gracias, Gloria. Te escuchamos. Ok, liderazgo, colección de habilidades, las que van a decirle el resto de mis compañeros. Otra vez está en silencio, profe. ¿Alguien más? Yo creo, profe, que liderazgo significa tener seguidores. Y en el video pude ver que un niño fue líder porque pudo tener seguidores. No podemos decir que somos líderes cuando no tenemos seguidores. Muy bien. Me levanta la mano. Ángelo. Giuseppe Ángelo, profesor. Giuseppe. Buenas noches con todos. Mucho gusto. No sé si realmente, o sea, lo que pasa es que eso ya significaría profundizar mucho e irnos, no sé, a la epistemología de la palabra liderazgo, ¿verdad? Y ahondar en cosas con respecto a lo que dice el compañero Alfredo, ¿no? Por supuesto, respeto mucho lo que él dice, que si uno no tiene seguidores no existe liderazgo. Yo no creo que necesariamente eso sea así, ¿verdad? Porque al final del día, sí, es cierto, ¿no? Ahí podemos observar que el niño, o mejor dicho, no importó la edad, pero un niño es el que ejerce, digamos que el detonante, ¿verdad? El detonante del liderazgo como tal, ¿verdad? Yo lo que habría que analizar es realmente qué pasaría con las otras personas si no están siguiendo, ¿no? O sea, ahí habría muchas cosas que analizar, ¿sí me explico? Por lo tanto, o sea, como que a veces en estos términos que considero yo muchas veces que son, voy a utilizar un término a lo mejor un poco duro, muchas veces son hasta manoseados, diría yo, ¿verdad? Como el término liderazgo, el término calidad, el término servicio al cliente, son muchas veces como muy repetitivos, pero yo no sé si realmente el liderazgo signifique única y exclusivamente que alguien me tiene que seguir para que yo sea líder, ¿verdad? Lo que ahí se ve, sí, por supuesto, y por supuesto ahí dándole la razón al profesor Alfredo, es que lógicamente cuando el niño empieza a empujar solo, él no estaba buscando absolutamente a nadie, cuando el niño empieza a buscar solo, de alguna manera ejerce, no sé si es que es liderazgo o un cargo de conciencia en el resto de personas que estaban allí, porque ahí también tendríamos que analizar un tema cultural, ¿verdad? Entonces, para ya cerrar esto y no hacerlo tan largo, al final del día, lo que podríamos decir es que no necesita, la edad no, o el liderazgo no ve edades, podríamos concluir allí. Sí, muy bien. Es un concepto multifuncional, ¿no? Y como muchos conceptos otros que se han acuñado en diferentes áreas y que terminan siendo empleados para muchas cosas, ¿no? Claro, una cosa es el líder, que tiene unas características del líder, y digamos que otra sería, bueno, entre los tipos de líder, que ya los vamos a ver, esa partecita que decía Giuseppe,
de los seguidores, ¿no? Porque el líder de alguna manera tiene una influencia, que llamaríamos el concepto de liderazgo, dentro de un grupo de personas, ¿de acuerdo? Pero pues el video buscaba yo que pudiéramos ver reflejado las situaciones en contexto, ¿no? De una institución educativa, de una organización educativa, que pues para nadie es un secreto que aquí confluyen muchas personalidades, muchas áreas disciplinares, muchos niveles de formación, muchas personalidades, muchos liderazgos, ¿no? Y lo que sí hemos escuchado, el liderazgo positivo, el liderazgo negativo, el liderazgo, pero pues de aquí no vamos a tratar, digamos, ese tipo de liderazgo, sino de una manera muy proactiva, ¿no? De una manera en positivo, ¿no? ¿Cómo mejoro? Y el tema del líder, hoy en día, y lo vamos a ver acá, ¿no? El líder nace o se hace, se plantea precisamente cómo todos somos líderes, cómo uno es líder, y más desde la sociología, cómo es uno líder de sí mismo, de su proyecto de vida, de sus situaciones, ¿no? De la toma de decisiones, ¿no? Que se extrapola precisamente a la toma de decisiones de una organización, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Cómo este tipo de situaciones dentro de las organizaciones funcionan, y creo que fue el caso precisamente de todo esto que acabamos de pasar, o que en lo que estamos viviendo, en cómo nos tocó para este tema de pandemia, pues esa colaboración entre los mismos estudiantes también, ¿no? Es un poco el niño que empuja el árbol, pero el resto de personas ayudan a que eso se lleve a cabo. Y creo que eso es bastante efectivo. Vamos a plantear entonces, o vamos a partir del planteamiento del contexto problematizador del entorno de la organización educativa. Y precisamente luego de nuestro congreso de innovación, muchos de los expertos, voy a cargar esto, muchos de los expertos que invitamos en la universidad, pues nos hablaron precisamente del tema de la pandemia y todo esto que cambió, ¿no? Estos cambios disruptivos que dieron paso a un desarrollo que se esperaba en 10 años, ¿no? Como en 2 años se avanzó a tal manera, pero que nos dimos cuenta también ciertas deficiencias, ¿no? El planteamiento precisamente mío es cómo vamos a liderar, cómo voy a aportar en esos elementos que me constituyen como líder dentro de ese contexto en el cual yo me desarrollo laboralmente, que es la institución educativa, ¿no? Y aquí traigo unos informes. Este es el informe de la Economic Intelligence Unit del banco que socializa el BBVA. Este es del año 2020, y ellos plantean quién está más preparado para la llegada de la automatización y la inteligencia artificial, ¿no? Sustentado precisamente en el tema de la investigación, en el tema tecnológico, y plantean en orden. Ahí vamos a ver que Colombia está en el puesto 20, pero plantean en primer lugar Corea del Sur, Alemania y Singapur, ¿no? Y ahí vamos a ver, seguramente está Japón de cuartos. Pero dentro de eso hay un encargo en la formación universitaria, y ellos precisamente declaran que es necesario formar en ciertas habilidades como es el aprendizaje continuo, la flexibilidad, haciendo alusión precisamente a esa adaptación que debemos tener y a ese entrenamiento continuo, ¿no? Este es el mismo informe para el año 2009, y si ustedes se fijan, señalo ahí tres competencias que ellos consideran más relevantes: liderazgo, las habilidades de la vida como la negociación, la creación de roles. Dime, Mireya. No, nada, nada, buenas noches. Es que por fin pude ingresar. Gracias, tutor. La culpa fue mía, discúlpame. Ok, gracias. Con mucho gusto. Este es el de la OTEP. A propósito que hacemos parte de la OTEP, no sé cómo, pero ahí estamos, es decir, por temas económicos, por temas de nivel de producción científica. Y ella, por ejemplo, declara que se deben generar 3 estrategias en el desarrollo hacia el trabajo, hacia las sociedades, los países, ¿no? En ese desarrollo de competencias en estos
3 ámbitos. Este es el de la EPIC en España, una institución, y si ustedes se fijan acá, esto fue para el año 2015, aparece negociación, liderazgo, comunicación. Y en ese mismo informe para el 2020, ellos declaran que se requiere comportamientos de liderazgo, ¿sí? Que tienen que ver con la relación o la dinámica de los equipos de trabajo, ¿sí? Los equipos aquellos equipos de alto desempeño, precisamente, que son esos equipos de alta cualificación, como los que tenemos en la universidad. Esa adaptación, ¿no? Con cambios constantes, ¿no? Esas competencias que requerimos para esos cambios constantes, generar una marca persona. Y entonces en esta marca persona, sé que por aquí hay algunos profesionales en marketing y ellos nos podrían ampliar un poco más el concepto, pero ese personal branding, ese manejo de la marca persona, que si no hemos caído en cuenta, son esos youtubers y son todas las personas que ya suben en red, que uno mira a sus estudiantes, que si se levantó está contando, que si hizo ejercicio está contando, que si está estudiando está contando. Y voy a contar una anécdota acá, y es, por ejemplo, en el gremio de los profesionales en ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer ejercicio en la casa y toda la gente empezó a seguir youtubers allá que orientaban rutinas de trabajo. El protagonista de la novela, el cantante, hacía ejercicio y todo el mundo pues seguía a esta gente. Y los profesores de educación física mandando a hacer videos a los chinos en la casa, ¿no? Donde el papá y la mamá tenían que ponerse a hacer el video. ¿Para dónde iban los videos? ¿Quién protegía los videos? Eso es un tema que nos toca averiguar. Y claro, pero entonces estamos viendo un youtuber que está buscando el encuadre atrás, ¿cierto? La escenografía, una buena escenografía atrás, un buen ajuste de la cámara, ¿cierto? Que se conecta sin problemas a la hora que corresponde, con las luces que corresponde, con diseño de sonrisa, ¿cierto? Con el peinado recién hecho para salir acá, frente pues a un profesor que a veces ni si la cámara maneja, ¿no? Estos de la educación física, pues muy alejados precisamente por temas disciplinares, quizás, que se han disociado pues de esta actividad, pues empiezan a quedar a un lado y empieza a surgir precisamente paralelamente a ellos un grupo de personas que no tenían, digamos, un profesionalismo en el tema. Al respecto, surge una investigación en España y un poco de gente lesionada en pandemia, porque sí, un poco de personas que no tienen un fundamento científico para esto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nos corresponde a nosotros empezar a tener unos elementos de marketing en el cuidado precisamente de esa marca persona, ¿sí? Y podríamos empezar a mirar y cómo generamos nosotros un valor agregado, ¿cierto? O un valor, mejor el valor, frente al manejo de nuestra marca, ¿no? El manejo de esas redes. ¿Qué redes manejan, no? Entonces le tocó a uno abrir Instagram, le tocó socializar el WhatsApp a todo mundo, ¿cierto? Y empezar allá a acelerar los dedos para contestar, ¿no? Y el otro tema es el emprender, ¿no? Como el emprender de nuevas ideas, ¿cierto? El emprender de nuevos negocios, de nuevos productos, de nuevos servicios. Y esto lo que va generando también es un tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo precisamente de un empresario. En ese mismo informe, entonces, señalan las competencias de innovación y la capacidad de aprendizaje que veíamos en las otras dos fuentes, las dos anteriores fuentes. En el perfil de liderazgo, luego de ver este contexto que lo problematizamos desde el rol que jugamos como maestros en la organización. ¿Quién va a generar ese sentido crítico en los estudiantes, esa innovación en los estudiantes, ese perfil de liderazgo? Si no es el maestro, ¿sí? Es decir, para generar valor, las organizaciones deben creer en su producto. Nosotros debemos creer en el nuestro, ser coherentes en lo que realizamos, ¿no? Es un poco en coherencia precisamente con esa generación de valor desde la marca persona.
Y en este perfil de liderazgo, pues nos remitiríamos a cuál es ese perfil del líder, ¿no? Y yo siempre he dicho que pues el perfil es este que uno, ciertas características que necesita la organización, ¿sí? Pero la organización no lo necesita para tomar la foto acá, matricularlo, emplearlo y ya se le acaba. No, es que la organización va cambiando en esos ámbitos externos, va cambiando y la organización tiene que adaptarse. Y al adaptarse internamente, pues indudablemente son las personas las que empiezan también a transformarse de acuerdo a esas condiciones que hay. Y en el mundo de la educación, creo que esto, como en la tecnología, nosotros somos unos profesionales que rápidamente vamos a perder una vigencia si no estamos preparados. Paula Andrea, ¿tienes la palabra? Sí, profe, lo que pasa es que, como muy bien usted lo dijo ahorita, pues en este caso sí somos varios los compañeros que estamos aquí en la Escuela de Marketing y Branding y quería hacerle un aporte a lo que estabas hablando Por sobre favor. marca personal. Con relación a lo de marca personal, devolviéndome un poquito en lo que estabas diciendo, el primer punto, y digamos que la esencia es el autoconcepto, ¿cierto? O sea, el qué somos nosotros, desde esa comunicación intrapersonal, el yo, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros de pronto haciendo ese examen de conciencia de quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, competencias, destrezas, habilidades? Y después estaríamos hablando de esa autorrevelación, o sea, de lo que nosotros le mostramos a las otras personas con o sin filtro, dependiendo de esas que nosotros logremos identificar. En ese sentido, entonces ahí sí viene lo que tú estabas diciendo y es relacionarlo con el tema del liderazgo, que inclusive es de varios ámbitos, la tecnología, el sector empresarial, han considerado que uno de esas grandes competencias que tiene en este momento el ser líder es ese desarrollo de las competencias que se tiene cuando nosotros empezamos a hablar de esa marca personal, ¿sí? Entonces, inclusive en este sentido, ya no es una opción nosotros desarrollar la marca personal, sino que ya es algo que nosotros debemos hacer. Desde el marketing, nosotros generalmente trabajamos en productos o servicios e inclusive en marcas de empresas, pero también desde la evolución que hemos tenido y ese volcamiento teórico lo hemos, digamos, posibilitado también para las personas, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que la persona, como nosotros, como empleadores, colaboradores, también somos parte fundamental. Y en ese orden de ideas, nosotros nos volvemos nuestro propio producto. Y es ahí donde nosotros también empezamos a mostrar esas competencias específicas, ese saber hacer, y nos mostramos, inclusive ante recursos humanos, muchísimo más valorados o digamos muchísimo más fortalecidos cuando nosotros ya no nos mostramos o nos podemos empezar a vender desde una hoja de vida, ¿cierto? O cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una entrevista y mostramos ese factor diferenciador que tenemos con relación a la competencia. Eso era pues como lo que quería aportar, profe, porque si no le robo el protagonismo y no es la idea. Excelente, no, excelente, Paula, excelente, porque de todo modo lo que, como decía, aquí confluyen varias áreas, ¿no? Quizás algunas más cercanas a la administración, otras no tan cercanas y pues interesante que podamos aportar. Excelente. Entonces, claro, sigamos acá en el tema del perfil, entonces, muchas gracias. Y fíjense que en ese perfil, ¿sí? Dentro de un grupo de personas que se presentan, pues se escoge a uno con determinadas características que, digamos, son las que más se acercan a la necesidad de la organización. Y en estos temas, si hay algo más complicado en la organización, es precisamente la selección del talento humano. Y quienes hemos estado precisamente en esas afugias de contratar a una persona, pues nos podemos fiar de alguna manera de esa intuición. Se hacía una entrevista al gerente de Cine Colombia y él decía que una de las maneras que sí, que está la psicología, que están las entrevistas, pero que una manera para hacer la entrevista, que hoy en día seguramente se hace por estos medios, era poderse relacionar con la persona, tratar de conocerla, ¿sí? No preguntar tanto en el área disciplinar, sino preguntar porque eso lo daba el currículo, ¿no? De alguna manera, o las pruebas técnicas. Pero él trataba de ir
y abrir pues lo que era esta persona, ¿no? Era una manera de hacerlo. Le preguntaban a un religioso, a una religiosa de convento, y esta señora decía que una estrategia para ella, dos cosas muy diferentes, lo que ella hacía es que colocaba, ¿viste?, una escoba en el piso detrás de la puerta y que la persona que recogiera la escoba o entrando o saliendo era la persona que contrataba, ¿sí? Porque de alguna manera mostraba las características del comportamiento que tenía esta persona. Pero ese es el perfil. Decía muy bien Ángela, tenemos una trayectoria y la perspectiva en la que voy a mostrar la trayectoria es precisamente desde la teoría general de la administración, ¿sí? Esa teoría que empieza precisamente con la influencia de los filósofos, donde para ellos ese líder era la persona que precisamente tenía un buen comportamiento en familia y que de alguna manera era merecedor de poder liderar los destinos de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Esa es la persona. Luego ya con las teorías pues, de la administración, lo que van a precisamente a influenciar ese desarrollo, esa evolución del pensamiento administrativo, en el enfoque clásico con Taylor y Fayol, mm, no es el protagonista la persona, o es decir, cuando uno empieza a mirar la teoría general de la administración, sí, empieza a hablar un poco de las personas, pero lo que le interesaba acá era esa eficiencia, eficacia, competitividad de la organización, cómo lo hacemos mejor, cómo producimos más, ¿no? Era el interés de ese entonces, cómo producimos más. Y el énfasis era en tareas, estructuras, tiempos, movimientos y funciones. Si fíjense ustedes que a manera de ver esto no pierde vigencia. Claro, hay elementos que de estos principios que convirtieron teorías y convirtieron enfoques en esa estrategias para poder desarrollar las organizaciones. Pero si vamos, por ejemplo, a una organización de productos alimenticios, de la leche, de la gaseosa, esas personas es importantísimo mirar los tiempos y los movimientos. ¿A qué horas cargan los camiones? ¿Cuándo sale el pedido? ¿Qué camión vamos a utilizar? ¿Cuánto se gastan? ¿Sí? Para ellos es importante. De hecho, pues los que estudian ingeniería industrial seguramente acá nos podrían hablar un poco de la teoría de colas, ¿no? Cuánto se demora en un cajero automático para subir al Metrolínea, al Transmilenio, pero bueno, creo que el asunto no aplica, no funciona muy bien ahí. Es hasta las teorías de las relaciones con Elton Mayo que se plantea el experimento de Hartor, proporcionándole ciertas herramientas para que el obrero pues pudiera, digamos, desempeñarse mejor. Pero hay algo colateral que no venía a estudiar la teoría, pero que sí se empieza a dar cuenta, y es en la teoría neoclásica que se empieza a hablar de la organización formal y la organización informal. Dos tipos de organizaciones, claro, la formal es la que hace la organización en en esas relaciones laborales, ¿no? El contacto que yo tengo con, no sé, con el decano, con el coordinador de la facultad, con el coordinador del área, con el líder de la actividad sustantiva, como lo plantean ustedes. Esa era la relación formal, pero la informal era esa que íbamos de alguna manera a tener una relación de amistad. Y es precisamente en ese experimento donde se dan cuenta que empieza a surgir una influencia en la dinámica de grupos. Y no hay nada más, digamos, más fuerte que la dinámica de un grupo de personas, ¿no? Es decir, uno maneja un grupito, pero que ya usted vaya a manejar la dinámica de 200, 300 estudiantes, ya el asunto hay que tener mucho cuidado con ese manejo, ¿no? Vamos luego al comportamiento de la organización. Ya hay una dinámica, se entiende una dinámica de la empresa. Ahí aparece, digamos que en teoría burocrática, teoría del estructuralismo, ¿no? El tema de las sinergias, si falta un elemento, pues hay una mayor cohesión, digamos que la empresa sale adelante. En la teoría de la burocracia creo que es la primera que plantea precisamente esos perfiles de líderes. Aparece el carismático, el burocrático, ¿cierto? Que tenían cierta relación con la sociedad, ¿no? En esa
en ese evolucionar se empieza también a encontrar esos que empiezan a observar la naturaleza, y hablo precisamente de la teoría de los sistemas, donde ese proceso ya se empieza a destacar que la persona no es el recurso humano, como tal, no hay que llamarlo recurso humano, que no hace parte del proceso, que lo que hace es que facilita y suma en ese proceso, ¿no? Y aparecen los nuevos enfoques, y en esos nuevos enfoques precisamente aparece la importancia de la persona, y empezamos a escuchar esos nuevos modelos de la administración que fueron malinterpretados, calidad total, se me olvida ahora, la reestructuración de las organizaciones, etcétera, etcétera, pero dentro de esos nuevos enfoques empieza a prestarle una buena atención a lo que son las personas, y aparece entonces la teoría de las características, que sí se tenían en cuenta ciertas características del comportamiento, de rasgos del comportamiento, hasta rasgos físicos, ¿no? Se tenía como que se resaltaba el asunto en esos... digamos que en esas impresiones a la vista, ¿no? Vienen luego los enfoques de la teoría del comportamiento, que va precisamente orientado hacia la producción, o orientado hacia el desarrollo de la organización, va de alguna manera evolucionando también la organización, a esas organizaciones que aprenden, a esas organizaciones del conocimiento, ¿cierto? Y eso va a traer al contexto actual, porque esto más o menos es a final del siglo XIX, las teorías de contingencia, el modelo de Fleiler y la teoría situacional de Herzen Blanchard, que a mi manera de ver, ellos vienen a resolver un poco el instrumentalismo que daban las anteriores teorías. Mire, siga esto, haga luego esto. Y quienes hemos liderado algún proceso nos hemos dado cuenta que por más que yo le diga, oiga, mire, Ángela, haga esto, mire, si le preguntan esto, su merced contesta esto, si hay que hacer esto, haga esta planeación, ¿sí? No, mire, Gloria, esta situación trátela de esta manera. El asunto así no funciona así, porque yo puedo estar diciéndole algo, pero es en el contexto, en la dinámica del contexto, ¿cierto? Donde surgen estas situaciones. Y estas situaciones pues tienen particularidades que son propias de las personas. Y el modelo de Fleiler y el de Herzen Blanchard precisamente lo que busca es tratar de situar a la persona en esa adaptación. Herzen y Blanchard, pues hay unos cuadrantes, digamos, que ellos representan esa adaptación con la madurez que va teniendo la persona y cómo yo lo voy acompañando. De hecho, esa teoría surge a partir de un modelo de formación orientado hacia los padres, ¿no? Cómo entender y formar a su hijo, ¿no? De esa primera infancia, segunda infancia, adolescencia, posadolescencia, ¿cierto? Pasa luego a una institución educativa y luego pasa a la organización, ¿no? Cómo yo voy dándole cierta confianza a esa otra persona, pero sobre todo, cómo lo voy empoderando de esos elementos, ¿no? Hay otras situaciones que empiezan a cambiar un poco la situación, pero bueno. Este es un modelo que les presento, cómo se enriquece, cómo forma, cómo se integra ese perfil del líder, ¿sí? Y he planteado que en ese conjunto de acumulados, ¿no? Llamo yo acumulados, esa suma de acumulados, o ese target, ¿no? ¿Cuál es el target donde usted va a llegar, ¿no? Que es ese nivel individual, ese nivel grupal o ese nivel organizacional, ¿no? Es decir, donde uno se vaya a desempeñar. Y aparece como en primera medida esa formación académica o ese hard skin del que hablan ahora, ¿no? El término americano, que pues tiene que ver con esa formación dura, que son los pregrados y los posgrados. En estos pregrados y posgrados, ya es claro que si una persona profesional en 3 años no se desempeña en su área profesional, ya tiene que volver a estudiar porque pierde vigencia. No era como antes, cuando uno era niño, a mi tierna edad, cuando uno era niño, pues el pregrado le daba para mucho. Ahora, su merced, si no tiene un posgrado, una especialización, una maestría, no le alcanza para mucho, ¿no? Aparece entonces también la formación informal o el soft skill, ¿no? Esas habilidades blandas que tiene que ver precisamente
con ciertas competencias psicosociales, comunicativas, técnicas, ¿no? Dice un experto que estas hay que empezarlas a trabajar, pero de manera programada, de una manera planificada, que realmente usted pueda darse cuenta, un poco lo que decía Paola, qué es lo que necesita para aportar en su perfil, ¿no? En este momento necesito yo aprender a manejar el Blue Bulletin que de la plataforma que nunca lo había tocado, a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, para yo poder entrenarme en esta habilidad, se sugiere, el autor sugiere que trabaje uno durante un mes para ir sumando este tipo de habilidades blandas, ¿sí? Hay instituciones, no sé cómo en el Poli creo que no es, pero hay instituciones donde ya le exigen a uno que mínimo en el año tiene que hacer 120 horas, ciento tantas horas de estas habilidades blandas. ¿Sí? Ya es un requisito, así como habrá requisitos en investigación o requisitos en la docencia. ¿Mm? El otro es la experiencia, ¿no? El cómo yo voy capitalizando esa experiencia que voy teniendo como resultado de mi formación académica y mi formación informal, ¿no? ¿Cierto? Sin perder de vista ese target group, ¿no? Ese mercado meta o esos niveles a los cuales yo quiero apuntar, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer el buen nombre, el marca persona, el cómo genero yo valor, ¿no? Lo decía muy bien Ángela, el cómo genero yo valor. Si habláramos de un producto, yo les vendo este producto, el estuche de mis audífonos, acá se los vendo porque es muy útil, aquí pueden guardar hasta monedas y tal, los aretes y tal. Entonces, esos beneficios que les doy en este producto equivalen a usted, equivale para usted en un beneficio y de tal manera que usted lo pondera en ese valor. Y si tiene un valor, usted paga ese valor, ¿de acuerdo? Se hace en todo tipo de industria y creo que en ese es un tema que debemos empezar nosotros a instrumentalizar, a fundamentar claramente, a conocer, digamos, ya lo decía Ángela, esas fortalezas que yo tengo, en qué soy bueno y en qué empiezo a modificar mi perfil. El perfil no puede quedar intacto a lo largo de años en estas instituciones. También se verifica el departamento de innovación, el departamento de gestión de talento humano. Bueno, todavía hay algunos que lo llaman recurso humano. El cómo ha evolucionado o cómo se ha preparado el docente a lo largo, ¿no? de su proceso dentro de la institución. Finalmente, el liderazgo, lo que se confronta en la organización, ese estilo de liderazgo es cómo yo, ¿cierto? Cómo yo voy a percibir cierta situación, ¿cierto? Cómo yo comparto esa situación con los equipos de alto desempeño y cómo tomamos esa decisión, ¿sí? No se nos olvide que vamos a encontrar un entorno interno y uno externo de la organización y que esos entornos tienen, que hoy en día es externo, ese contexto externo es cambiante, muy cambiante y que requerimos de una rápida adaptación. Y hasta acá donde el liderazgo se debe entender, se debe comprender y de alguna manera pues se debe respetar, ¿no? Dentro de las organizaciones. Creo que un poco de las problemáticas también a veces coincide en el poco reconocimiento, que ya iremos a ver de ciertas características, a ver en qué es lo que nosotros fallamos, ¿no? La pregunta de siempre, ¿no? El líder nace o se hace. Yo en esta respuesta, el líder se hace. El líder se hace. El líder nace quizás porque vemos algunos estudiantes, yo he tenido la oportunidad de estar en todos los niveles de la educación y claro, usted ve chicos que participan, que no se callan, que están allá, que están de primera siempre, que siempre participan y seguramente a lo largo de su proceso o ciclo de vida siempre van a ser de esa manera, ¿no? Tiene que ver con la formación, pero no quiere decir que una persona que, llamémoslo así, que sea un poco más introvertida,
en el desarrollo de su vida profesional no pueda ganar ciertas habilidades precisamente para el manejo o para destacar de su perfil. También es cierto que en muchas ocasiones requieren las personas cierto apoyo, ¿no? Es decir, nombrar a alguien como coordinador, nombrar a alguien como líder de algún proceso, hace que en esta persona aflore precisamente todo este tipo de habilidades, ¿no? Y creo que un ejercicio interesante precisamente es las dinámicas cuando hacemos en clase, ¿no? El que participa, el que le dice, oiga, profe, active el micrófono, tal, uno indudablemente es la persona que está ahí, que no le da miedo hablar, ¿no? En estos temas precisamente de virtualidad. Unos estilos de liderazgo que ya iremos a acotar algunos más, es ese perfil, por ejemplo, que vemos de muy empresario, ¿no? Aquel que comercialmente es muy bueno, ¿cierto? Que es el vendedor, que se lleva muy bien sobre todo que gestiona muy bien ese contacto con proveedores, ese contacto con clientes, ¿no? Pero que quizás internamente como que no, como que no le pega mucho al asunto interno. Hay que decir que no es que alguno de pronto tenga alguna característica, perdón, las 4 características o los 4 estilos. Creo que pues dentro de mi poca experiencia nunca he visto pues que un líder tenga tantos atributos pues juntos, ¿sí? Pronto puede ser de empresario, profesional, empresario, visionario, ¿no? Pero los 4 como al tiempo no. Está el profesional, ¿no? Aquel que se sabe la teoría al pie de la letra, pero pues en esto de administración y para los que no son en esto muy versados en el tema, se me olvida ahora uno de los clásicos, y decía es que la teoría de la administración, como creo que son todas las áreas, para aplicarlo en el contexto, ¿cierto? En el contexto de aplicación, pues siempre hay mucho camino. Y este hombre, que por ahí tengo el libro, este hombre decía que esto es como un piloto de avión. Un gerente no se hace sino tras de prueba a prueba o experiencia a experiencia. Un piloto de avión no coge un avión si no tiene tantas horas en simulador de vuelo, por ejemplo. Entonces él decía que el gerente de esta manera, a lo que quiero hacer alusión es que precisamente, claro, el teórico es interesante, ¿cierto? Que sabe todo al pie de la letra, pero es el tacto, ¿no? Para aplicarlo. De ahí que dicen que la administración es ciencia, arte y técnica, ¿no? Saber hacerlo, pero esa partecita de arte, de encajar las cosas en esas situaciones, no es tan fácil. Está el resolutor de problemas, ¿no? El gerente que lo hace muy bien, ese que se aprende los nombres de toda la organización, que llega aquí, pues, la dama, pues, y logra armonizar el ambiente, que estaba muy tensionado por ciertos comentarios, ¿no? Ese resolutor, ¿no? Creo que es un carisma, ¿no? Que tienen estas personas. Está el visionario, ¿no? Entonces, visionarios, podríamos mencionar a Stephen Jobs, por ejemplo, ¿no? Con el desarrollo de sus productos, por ejemplo, ¿no? Que siempre está, digamos, que seleccionando el mejor escenario para la organización. Pero además de estos estilos, creo que viene precisamente un requerimiento importantísimo y es precisamente ese equilibrio emocional. Para que uno pueda liderar un proceso, tiene que estar muy bien, de alguna manera, con los pies en el piso, ¿sí? Con un nivel de tolerancia. Dime, Mario. ¿Quieres hablar, Mario? No, buenas noches, qué pena. Hola. No, es que tranquilo, bienvenido. Se me está cruzando en este momento con el encuentro sincrónico. Sí. Entonces voy a tratar de ingresar con el correo de la otra empresa
y dejo el chat interactivo pendiente. Tranquilo, Mario, todos quedan ahí la grabación, no te preocupes. Listo, profe. Entonces voy a volver a salir, trato de ingresar con el otro correo. Con mucho gusto. Entonces aparece ese equilibrio emocional, pero el equilibrio emocional tiene una relación con el desarrollo humano. Y ustedes saben que ese desarrollo humano, el concepto desde la sociología, el más empleado, ¿no? Es que tiene unas dimensiones, ¿no? Y cómo yo esas dimensiones o el desarrollo de esas dimensiones me permiten encontrar un equilibrio. Y creo que aquí es donde empieza el agotamiento de muchos o en muchas profesiones, ¿no? En particular, y se empieza precisamente a estudiar. Sí recuerdo, y aquí los de administración, si saben algo más, pues les agradecería, que, y para los que no son religiosos, no pretendo aquí ser ningún dogmático ni nada por el estilo, pero decía un autor que aquel que desarrollaba esa dimensión espiritual, ¿no? Que fortalecía un poco esa espiritualidad, lograba desarrollar de una manera más simultánea las demás dimensiones de la persona, ¿no? Ahí les dejo el asunto. Pero el tema de las dimensiones y la eficiencia viene a estar en esa dimensión física, en ese desarrollo físico de la persona, en ese desarrollo que tiene relación con la salud de la persona. Entonces, usted como líder de su área, de su asignatura, de su familia, de su proyecto de vida, ¿cómo están esas dimensiones? ¿Sí? Entendiéndose esa dimensión física como aquel conjunto en términos generales de unos hábitos saludables. ¿Usted descansa bien? ¿Usted hace ejercicio? Es que toca hacer ejercicio. O fue que la pandemia no dejó al descubierto, pues, que había una deficiencia precisamente en estos hábitos de salud. Ya que estamos en el marco de la pandemia, pues imagínense que el sobrepeso y la obesidad es pandemia desde el año 2015 declarada por la Organización Mundial de la Salud. Que el 70% de los jóvenes y adolescentes en el mundo no hacen caso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relacionadas con esto de estilos de vida saludable. ¿Y esto qué va a obtener? Vamos a tener adultos con estos problemas. ¿Y esto qué va a hacer? Que definitivamente este sistema de salud colapsa tarde que temprano. Entonces, ¿usted descansa? ¿O ustedes de los que les toca dormir menos de 4 horas para dar el resultado que corresponde? ¿Sí? Ojo, que no se me malinterprete, pero es que tiene que dar para todo. Tiene que dar para que usted haga un buen descanso, para que usted administre una buena ingesta alimentaria, ¿cierto? Para que usted se ejercite. La única manera de quitar el estrés, que aparte de dormir, es hacer ejercicio. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, 3 días por allá a la semana. Y creo que un poco más. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, líderes como expresidentes, usted los pilla y los tipos están haciendo ejercicio. O sea, es rutina diaria. O sea, de este asunto no se puede pasar. Pero además la prevención de muchas enfermedades que aparece precisamente con protagonista esa dimensión física. Entonces, prestemos la atención, examinemos, hagamos la reflexión, cómo estamos administrando esas dimensiones. Porque algo que sí tiene el líder, y en eso sí creo que todos estarían de acuerdo conmigo, es que hay que ser coherentes. Coherentes, y decíamos un poco en el tema del valor, allá Ángela que nos ayudaba. Si yo no creo, pues, en lo que yo hago, si yo no doy fe o testimonio de precisamente de ser ejemplar, pues creo que el asunto no se me cree, ¿no? No se me cree en esa lección, no se me cree, pues, en ese testimonio que debo de dar. Y aquí, pues, hablando un poco de ese contexto físico, de esa dimensión física, pues coloco algunos líderes que en el ámbito, pues, deportivo han sobresalido en el mundo.
Me voy a referir a Patrice, que es el de tenis. No sé si alguno se haya aficionado al tenis, seguramente lo conocen. Este tipo, cuando es niño, tiene problemas no hablaba con la gente, tenía ese problema, ¿no? Ensimismado, digámoslo de esa manera. Pero él desarrolla precisamente esa capacidad de observación, una cierta habilidad. Una habilidad, apreciados compañeros, que la estamos perdiendo aquí en la plataforma, ¿sí? Pero nadie vaya a habilitar la cámara. Y es que no tenemos el contacto físico, ¿cierto? La expresión corporal, ¿cierto? La expresión facial, la comunicación persuasiva, decir me gustó, no me gustó, si le dije algo a Jaime o le dije algo a Jairo, pero la expresión como lo dije, ¿sí? Se puede malinterpretar o se puede interpretar de otra manera. Entonces, este Patrice empieza a ser observador y en el deporte, la estrategia es fundamental a la hora del juego. Y él logra, en vez de estar concentrado en la Williams, está concentrado en el rival de Williams para ver qué debilidad le encuentra. Y eso lo ve expresado en su cara o en su gesto corporal, ¿no? Esa motricidad de las personas, él lo hace. Pero de todos estos, digamos que el grueso del mensaje está en que ellos, a su manera, fundamentan su liderazgo en un equipo de trabajo. Entonces eso nos tiene que dar para que afiancemos esa relación de equipo, que no es fácil, ¿no? Pero que indudablemente es con la que podemos hacer que la organización vaya hacia adelante, ¿sí? Ese es, ¿no? Entonces, ese es el caso de estos en fútbol. Jean Ellis es la entrenadora de la selección norteamericana de fútbol femenino, una persona lesbiana que adoptó una niña y que en medio de toda esta dinámica deportiva, pues sale del closet, dice, no, mire, yo soy esto, y ella encuentra que en este escenario, ¿cierto?, de dinámica organizacional, conjunto de personas, ¿cierto?, es aceptada, ¿sí? Y es considerada, pues, uno de los personajes precisamente en en este ámbito deportivo por lo que hace y por lo que ella logra evidenciar como persona, ¿no? Y así podríamos quedarnos, cada uno con ciertas características. Oliver Kahn, arquero, seguramente aquí los caballeros que juegan fútbol, aficionados al fútbol, pues ya se verán el tipo de lo simpático que es, que era muy paternalista con su equipo de fútbol, pero de cara al contrario, intimidaba al contrario. Eso es lo que hacía el Oliver Kahn allá, ¿no? Cristiano, Lionel Messi, lo hemos escuchado, ellos no son lo que son eh, si no tuvieran el equipo, si no tuvieran la posición donde juegan, si no tuvieran esos equipos, no tuvieran una buena estrategia o un director técnico. Es decir, todo confluye en esas condiciones para que estos dos jugadores en sus condiciones naturales, ¿no? En condiciones originales socioeconómicas, empezaran a desarrollarse, ¿sí? Me tiene que hablar de esa cohesión. Pero también está la versión de Stephen Jobs, ¿no? El tipo que todos hemos escuchado, pues, ese visionario, y en las entrevistas que destaco de él es una donde él dice, no, mire, aquí esta organización funciona de una manera horizontal. Aquí todos nos reunimos semanalmente y cada uno habla de lo que está haciendo. Aquí no hay una razón preponderante sobre la demás. Aquí la única justificación es la idea, eh, la mejor idea, donde todos empujamos, donde todos apoyamos, ¿no? Pero la última que tenemos es Angela Merkel, ¿cierto? Ella destaca, por ejemplo, lo decía que es lo que hicieron, ella mantiene vive en la casa, no tuvo
gastos excesivos como un mandatario, es una excelente negociadora en medio, pues, de un ambiente que es preponderantemente liderado por hombres y hombres no muy fáciles. Esta dama ha hecho eso, ¿no? Ha incursionado en esas negociaciones, transmite confianza, pero también lo que resaltan de ella es la franqueza, ¿cierto? Porque precisamente el líder, y más cuando tenemos esas posiciones de liderazgo, creo que los valores, los principios del comportamiento se amplifican. Mientras que usted hace parte del equipo, eso nadie lo mira. Pero tan pronto usted sube, hasta se vuelve uno simpático, ¿no? Vuelve el más simpático de todos allá, tal, el líder, ¿no? El coordinador, el decano, tal, ¿cierto? Pero precisamente eso amplifica uno, precisamente ese comportamiento, esa manera de ser, ¿no? Pasamos entonces al tercer punto, que es el liderazgo en el ámbito organizacional, ¿no? ¿Cómo se interactúa, cuáles son esas funciones, ese liderazgo? Y acá, pues, mi consideración precisamente la hago manteniendo esa teoría general de la administración, ¿no? Esos principios que conformaron esas teorías, que conformaron esos enfoques, que fíjense que precisamente desde la teoría neoclásica se habla del eclecticismo, ¿no? Un poco esos modelos pedagógicos que uno a veces dice, no, mire, yo soy ecléctico, utilizo este modelo, sobre todo como en las instituciones en los colegios, en las escuelas, ¿no? Entonces, ya en la universidad uno define un poco más esos temas, ¿no? Pero precisamente aquí el neoclásico, pues, define como ese eclecticismo para poder emplearlos todos a la vez, ¿no? Y creo yo que a veces falla la interpretación, digámoslo así, de las dinámicas de la organización. Y a veces uno castra la intención que tiene de innovar en algún proceso, ¿cierto? Microcurricular, ¿cierto? En algún nivel, en su asignatura, en su cátedra, precisamente por no entender un poco cómo es que juega esa dinámica dentro de la organización educativa. Y fíjense que dentro de las variables que se vienen trabajando desde ese tiempo, pues aparece las personas, el ambiente, las tareas, la estructura, la tecnología, la competitividad, como ese contexto interno, que se tiene que relacionar sí o sí y que se deja en evidencia precisamente con la teoría de los sistemas como la relación, como un sistema abierto, ¿no? Esa relación que hay con el contexto externo. Un poco el debate precisamente que hay en torno a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los retos de las instituciones educativas y que le compete precisamente a todos nosotros? Aparece precisamente algo que le llamamos inteligencia estratégica, que es esa previsión, esa planificación. Y sí, yo sé que yo también soy víctima, digamos, de esos modelos administrativos que se aplican en las organizaciones. Pero creo que aquí el problema está dado es en quien asume precisamente estos modelos de planeación, que no tienen que ser precisamente los más rebuscados, sino que tienen que ser precisamente aquellos que todos logren entender, ¿cierto? Y esas estructuras administrativas precisamente están donde quiera que haya una organización. Y entonces el debate de por qué ese concepto de la educación que se armoniza con esos modelos administrativos, si eso no es mercantilista, claro que no es mercantilista, claro que tiene pues una misión mucho más trascendental, ¿cierto? Que es un derecho pues de las personas, pero que indudablemente esto no camina si usted no organiza, si usted no planifica un asunto. Si lo vemos desde la perspectiva pedagógica, el quehacer, la reflexión pedagógica, pues yo no la puedo hacer aquí en mi mente. Esto hay que escribirlo, esto hay que planificarlo para ver si la clase que hice hoy funcionó o no funcionó, la próxima cómo la hago, ¿cierto? ¿De qué he hecho mano? Eso es lo que hace, digamos, en el quehacer pedagógico. Pues lo mismo viene siendo acá. Entonces digo yo, la problemática está en cómo quien escoge el modelo o nos pone a llenar los formatos diga, oiga, no, es que si yo lo pongo a hacer, sí, el sílabus
y aparte le pongo a que pase el sílabus allá a la plataforma y el otro, pues ¿para qué tienen que hacer ustedes? Cuando uno está bien. Entonces, ¿cómo yo hago precisamente esa simbiosis entre los modelos administrativos y el modelo educativo que no tiene que rayar? Para nada. Claro, es una manera también de evidenciar, y aquí los de administración no me dejan mentir, el servicio prestado. Toca llamar, registrar asistencia, toca registrar las notas, toca poner el trabajo, toca retroalimentar el trabajo, ¿cierto? Como parte de esa, diría yo, tratar de hacer evidente ese servicio, ¿no? Ese intangible. Y lo otro, pues que tiene que ver precisamente con los equipos altamente efectivos, ¿no? Que se tienen que armonizar con todo ese direccionamiento de la organización, ¿sí? Ese direccionamiento de la organización es el que tiene que ver precisamente la misión, la visión, la filosofía. Hace un momento hablamos de cuál es el valor de la organización. Eso lo tiene que descubrir la organización. Una vez se descubra ese valor, se plantea como estrategia. Una vez que se plantea esa estrategia, pues se plantea, permítame, una vez que se plantea esa estrategia, se plantea precisamente esa estructura que va a seguir esa estrategia, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Que es el direccionamiento estratégico, la misión, la visión, la filosofía, cómo lo vamos a escribir. De ahí para acá, todos esos sistemas de planeación que vamos a utilizar, pero desde luego definiendo ese valor. Y el protagonista fundamental son los equipos altamente efectivos. Los equipos altamente efectivos repelen a los equipos, o mejor, permítame, lo digo así, pues a los mediocres. Y los equipos mediocres repelen a aquellos que son efectivos. ¿O quién de nosotros no ha estado en un equipo que tira para adelante todo el tiempo? Oiga, es que, sí, ya, eso parece placer, ¿no? Y es la dinámica de un obrero. Usted póngale a un obrero, no sé, en una panadería, ponga un tipo que haga pan supremamente rápido al lado de un lento, el lento, bueno, hay dos opciones, que el lento siga al rápido o que el rápido siga lento, ¿no? Pero pues digamos que ahí va a estar precisamente el ojo del líder. De alguna manera, cuando uno escoge un equipo de talento humano, que es en el fútbol, ya que hablábamos del fútbol, pues habla precisamente del seleccionador, ¿sí? El cómo me representa, ¿no? Un poco esta serie de Netflix de Suits, ¿no? De los abogados estos. El hombre cuando contrata, y no me acuerdo los nombres, lo primero que hace es que le dice, aquí los especialistas de marketing, le dice, oiga, vaya y cómprese el traje porque es que usted me representa, usted hace parte de mi imagen porque yo lo contraté, ¿no? Es un poco así, ¿no? Finalmente, pues hay unas características de los que veíamos de esas personas exitosas, es que la buena actitud, esa asertividad, la persistencia de Merker, la productividad, la seguridad, el liderazgo, como decía yo al comienzo, es multidimensional, ¿cierto? Integra conocimiento, habilidades, perspectivas, experiencias, entusiasmo, disposiciones, poder, éxito, además que se transfiere o se estudia, es objeto de estudio de diferentes áreas disciplinares, ¿no? La dinámica de la organización, los niveles, claro, ojo, la idea es que hablemos precisamente de esa organización horizontal y de pronto ahí estaría tomando instancia de algunas percepciones de algunos presentes acá, de algunos de los profesores presentes. Claro, se trata de que el equipo sea de una manera horizontal, pero vamos a tener jerarquía en las organizaciones, ¿cierto? Y hay un tipo de organización precisamente que va a ser los comités, los famosos comités allá, ¿no? La fórmula de los comités para que la gente participe, para que se pueda representar cuando se hace precisamente un tipo de plan, se hace precisamente respetando y reconociendo de una manera coherente todos los niveles de la organización, el nivel institucional, el nivel intermedio, el nivel operativo, que todo mundo conozca de qué se trata esta planeación. De ahí estas reuniones que se hacen en estos
tiempos en la universidad, donde los directivos se reúnen a planificar y a mirar cuál fue el resultado. Y conforme a eso, hermano, pues además de hacer la retroalimentación, la alta dirección, le corresponde hacer la transferencia a todo su equipo de trabajo, ¿cierto? Que permita de alguna manera esto que veíamos acá, de alinear todas estas estructuras, ¿no? Cuando uno habla que se alinea la estructura, la supraestructura y esa infraestructura, ¿no? O sea, estas no pueden ir como rueda suelta, ¿no? Hay que integrarlas, ¿no? Hay que integrarlas para que las condiciones necesarias para que esa institución avance, ¿no? Claro, en estas, digamos que en estos niveles hay unas denominaciones que en la universidad puede ser rector, rector, vicerrectores, coordinadores de programas, decanos de facultades, decanos de programas, decanos de divisiones, ¿no? Aquí hay una diversidad de denominaciones que va a depender precisamente de la institución, sea pública o privada, ¿no? Y conforme a eso, pues unas habilidades. Esto es muy, digamos, de la teoría general de la administración y aparece el proceso de planeación precisamente, que seguramente lo habremos escuchado, planear, organizar, dirigir y controlar, que es representado en el organigrama, que es la representación gráfica de la organización, pues se hace en cualquiera de esos niveles. Y lo que se debe entender es que se desagrega del uno al otro, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos unas instancias. Entonces, ¿cómo se orienta un programa académico y aparece ya el CNA y tal, con sus características, con sus factores, con sus indicadores, y nos toca pegarle a ese asunto? Pero ¿cómo de cara al equipo de trabajo yo armonizo las diferentes asignaturas que cada uno dice, que cada uno me entrega con el sílabo, ¿no? Hacia un perfil profesional, ¿no? Entonces, esto es un andamiaje que hay que tratar de comprender precisamente para que haya una buena dinámica como parte de la organización. ¿Aportes, preguntas hasta este momento? ¿Hay alguien ahí? No. Sí, señor, acá estamos, profe. Claro que sí. Gracias. Muy chévere los Estamos gráficos. digiriendo la información. Bueno, Sí, muchas acá gracias. estamos Muchas dando gracias. atención. Bueno, ahora, pues he corrido un poquito, precisamente, pues con respecto al tiempo, por favor, vuelvo y pido disculpas ahí por el impasse. Trata de correr, por favor, me disculpan ahí el asunto. Vamos ahora a dedicarnos en esto que nos falta para que por favor me hagan las preguntas necesarias. Yo he planteado un foro, ¿cierto? Que yo sé que ahí los piros ya le echaron una miradita ahí al foro y tal. Y es una manera de aplicar, y por favor, no me vayan a decir, no me vayan a refutar lo que voy a decir, ¿no? Y este lo planteo, no debe decirse así porque la institución no es un concepto mercantilista, pero esta situación responde, ojo, responde al cliente interno y al cliente externo. Al cliente externo, que es un estudiante, y al cliente interno, que es un docente o un profesor. ¿Sí? Y son de las situaciones donde uno no está preparado para afrontarlo. Si bien se estipula en muchas instituciones, no va a ser acá, pues, ahora, yo lo estoy diciendo como una situación atípica que a mi manera de ver, lo veo que es más frecuente y de pronto a veces cometemos errores en pasarlo, ¿no? Y esos escándalos, y que yo sé que no solamente es aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, voy a permitir leerlo. La universidad, la idea es que lo hagamos, y decía yo por el tiempo, si les parece, que conformemos grupos de 3 personas, ¿cierto? Para que nos podamos ahí ayudar el asunto. Y decía yo, pues se trata de eso, ¿no? El cliente interno, que es el docente, ¿no?
y es un poco acá dentro de las mismas dinámicas laborales en nuestro ámbito de trabajo, el cómo es importante precisamente generar una buena imagen interna del equipo de trabajo, es decir, de la escuela de innovación, de la escuela de pedagogía, de la escuela, no sé, de la facultad de odontología, la de odontología, la de pedagogía, bueno, ingeniería civil, ¿cierto? Primero interno y luego sí externo. Si tengo un equipo de trabajo contento, que se siente bien, ¿no? Bien atendido por la institución, garantiza los servicios precisamente de esa institución, ¿no? De lo contrario, ocurriría lo contrario. No, es que ya no contestan, no, es que ya no atienden, es que no solucionan, es que, bueno. Entonces, planteo aquí lo siguiente. En la universidad hemos contratado un docente investigador muy joven, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de ustedes. Sin embargo, se ha presentado la siguiente situación. En la asesoría de una tesis de pregrado, el estudiante ha presentado aparte de la tesis doctoral del docente y ninguno de los dos ha realizado la salvedad del asunto, constituyéndose una falta ética por plagio. Ustedes van a tomar el rol de la persona que debe liderar el proceso, llamémoslo así. Liderar el proceso. Ese es el rol que ustedes tienen que tomar, ¿no? Entonces, allá los tres se reúnen, no sé, asuman que son los coordinadores de investigación, que son los coordinadores del departamento de innovación y del departamento de tesis, el decano de la facultad, el coordinador de la escuela. ¿Mm? Tanto el estudiante como el docente son actores fundamentales en la universidad. ¿Cuál sería la solución a esta situación? Teniendo en cuenta que en la facultad se tiene toda una planeación estratégica, un plan de desarrollo, un plan de procesos y procedimientos claros, tanto el estudiante como el docente son actores fundamentales en la universidad, les repito. Las normas de participación del foro es fundamental que deje claro el panorama de la planeación en esta situación, es decir, se existe una planeación de todo esto que implica el asunto, ¿no? Donde usted puede hacer referencia a este asunto. ¿Cómo usted asume esta situación? ¿Cómo se puede abordar desde un pensamiento favoreciendo? Creo que la labor de nosotros, y lo planteo precisamente así, es favorecer el proceso del estudiante, ¿sí? Y cómo abordamos también sin que en la balanza se nos vaya más para el docente, que consideremos que puede ser un docente nuevo. Yo no estoy aquí pidiendo benevolencia contra el docente ni a favor del docente ni nada, ¿no? Sino que lo tengamos en cuenta. Y cómo se aborda la situación del docente. Entonces, la dinámica de esta situación, que la quiero poner precisamente en el ámbito del liderazgo, es cómo nos enfrentamos o cómo nos confrontamos a esta situación. ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Qué elementos? Yo no espero, no quiero pues que su merced ya me haga pues un trabajo de 50 hojas ni nada por el estilo, pero que sí nos dé una ruta de trabajo. Mire, la situación es esta, podemos hacer tal cosa, se asume de esta manera, en la universidad la perspectiva es esta, ¿sí? ¿Me hago entender? Isabel Andrea. Isabel. No. Diana Patricia. Sí, señor, aquí estoy. ¿Qué hubo, Isabel? ¿Me dice entender? Sí, señor, todo está claro. ¿Sí? Súper. Muchas gracias. Diana Patricia. Señor. Hola, Su buenas merced, noches. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Sí me pillaste la intención del ejercicio? Total, sí, señor. Sí. Sí, estoy aquí atenta con esto. Perfecto. Entonces, se trata entonces de que podamos compartir con el compañero el ejercicio y podamos definir entre todos qué podemos hacer, ¿no? Teniendo el contexto en el cual nos vamos a situar, el contexto universitario, es privado, es decir, es una universidad privada, es el poli, ¿cierto? En el poli ocurrió esta situación. ¿Cómo la resolvemos? Eso.
¿sí? Porque si la llevamos al sector público, aquí los especialistas en ese tema seguramente ya estarían pendientes a preguntarme algo. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Preguntas? Marisol. No, señor, todo claro. Todo claro, perfecto. Bueno, yo creo que corrí un poco, obviamos un poco lo del panel porque no lo pudimos hacer. Yo me quedaría acá, si hay alguna pregunta, lo dejamos ahí o desearía pues que puedan aprovechar para conformar los equipos, ¿no? Los equipos de trabajo de a 3 personas. ¿Sí? Sí, agradecemos este espacio para organizar los equipos y mirar Por cómo favor. vamos a trabajar. Gracias. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias. No se despiden, por favor, organicen los grupos y ya. Unos 10 minuticos y ya entramos a despedirnos, ¿les parece? Hagamos eso. Profesor, ¿esto lo vamos a trabajar aquí o lo vamos a trabajar luego? Perdón, disculpe que... Sí, permíteme, recuérdame tu nombre. Giuseppe. Giuseppe. No, esto lo vamos a trabajar durante la semana. Pero yo quiero que podamos conformar los grupos acá, porque seguramente el fin de semana hay que descansar y la otra semana la dinámica, cada uno en su trabajo, de pronto no nos pillamos. Entonces, por favor, acá échenle, miren las caritas conocidas, conformemos por lo menos los grupos, ¿cierto? Y en la participación del foro sí les pediría el favor, porque seguramente aparecerá en el foro de alguno, que relacione siempre los 3 nombres. Recuerden que pues nos toca ponderar la actividad, ¿no? Eso. Entonces, lo que sí les pido es que conformemos los grupos hoy, ahorita en este justo momento, nos gastaremos 10 minuticos y ya 10 minuticos nos desconectamos y la idea es que en esta semana trabajamos sobre eso. Hay que trabajar. Entonces, en la medida que yo lo vayan haciendo, yo haré la retroalimentación. Sigan, por favor, las indicaciones del foro, la importancia también de poder ver la participación de los otros. Ustedes en esta dinámica ya saben cómo es la dinámica pues, en los foros. Sí, Giuseppe. No, pero lo que quería saber era, profesor, si esta dinámica está incluida en el foro que nosotros tenemos para la primera evaluación. Porque Sí, yo no la vi. Giuseppe, ¿es este foro? Sí, está subido. Sí, está para el No, 17 Sí, la está entrega, sí, subido. señor. Pero yo No, quería preguntar, tutor, por acá por el chat podemos Mike. escribir. Sí, claro. Pero pero es que no Chan veo. no, Creo que está no, desactivado. es que está, Ok. Sí, yo creo también que está está desactivado porque desactivado. no nos deja. Para que Claro. podamos organizar los grupos. Sí, no, ahí sí. Profe no, Giuseppe. Giuseppe, ¿Cómo está? Te habla Mireya. Ya, Mireya, inclúyame en su equipo. Gracias. A ver si podemos armar el grupo. Nos falta alguien más. Si me aceptan, Pilar Actriz Lizarazo. Vale. O sea, listo, ya. Pilar, Giuseppe y Mireya. ¿Listo? Listo. Vale. Perfecto. Profe Vianney, si quiere trabajemos juntos. ¿Me repites, por favor? No te escuché. Pues Bernardo, qué pena, es que estoy desde el celular. Dime, Mario. Con la profe Vianney me gustaría trabajar. Listo. Mi compañera mía y otra Perfecto. persona. Perfecto, Mario. Agregue, Perfecto. sí. Solamente en la participación deben entender que me escriben los integrantes para yo saber quiénes son los 3, por favor, ¿sí? Para que no me vaya a perder. O sea, en la participación que hagan, escriben los 3, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Por Pensé favor. que tocaba integrarlos acá ya de una No, vez. no, pues en el tiempito que tenemos, porque es que imagínate que no, el chat como fue por la contingencia esta que tuvimos, que no pudimos ni presentar el sistema este de Bluetooth entonces no me tocó plan de contingencia conectarlo acá. Espero yo poder sortear esta dificultad para la próxima clase, ¿sí? Profesor. Señorita. Profesor, buenas noches. Habla Belsy. Hola. Belsy, dime. Una sugerencia. Si quiere puede Por favor. crear un Excel compartido en SharePoint y ahí nos vamos inscribiendo los grupos. Digamos, aquí yo trabajaría con el profesor Leonardo Guerrero. Pues usted nos da los cupos de 3 así, los va numerando y todos vamos incluyéndonos en el grupo. Así van quedando los cupos para que la gente se
integren el SharePoint de Excel. Mireya, muy bien. No te escuché bien, Mireya. Era yo. Mireya, No, ¿sí? Belsi Niño era la que estaba hablando. Belsi, qué pena. ¿Quieres que comparta un Excel, sí? Para crear los grupos se puede hacer un archivo compartido de Excel en donde nos vamos escribiendo todos. Usted va numerando los grupos de a 3 y aquí vamos escribiendo, ya que no podemos escribir acá en el chat, entonces lo podemos ingresar. ¿Y dónde queda ese Excel en la nube? ¿Dónde lo podemos ver? Pues yo lo he podido buscar desde mi correo, desde... O sea, SharePoint tú lo buscas. o sea, ¿el tutor lo sube por el OneDrive Poly o por dónde? Sí. Ah, ok. ¿Nos podrías enviar un correo con la URL? Con el Excel, en el OneDrive Poly. Exacto. Y ya por ahí podemos ingresar. Me parece una buena idea. Perfecto. Entonces, si quieren, hagamos una cosa. Denme unos minuticos. Me desconecto porque es que es la primera vez que me meto al correo de la... No, pues nos lo envía luego. Pues ahí vamos ya entrando los que estamos. O sea, ya aquí los que estamos más o menos sabemos con quién vamos a trabajar. Listo, Betsy. Va quedando ahí cupos, digamos, usted dice que son de 3 personas. Y ya estamos aquí por lo menos de 2. Los que falten además van a ver el espacio y se pueden integrar a él. Y usted lo coloca en el instructivo, que se integren a los grupos. Listo. Profe, una pregunta. Sí, dime, Alfredo. ¿El número de estudiantes del curso es impar? Número total. Pues me dijeron que más o menos no son 54. O sea que va a haber un curso de 4, un grupo de 4. Bueno, me dijo la doctora, me olvidé, Mónica, que pronto eran 57, 54, 57. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para calcular el número de grupos de 3 que van a salir y determinar desde el principio si van a haber grupos de 4 o grupos de 2, porque las cifras no cuadran cuando es de esa manera. Si fuéramos 57, saldrían 19 grupos de 3, ¿sí? Pero ya una cifra diferente, si es un número par, ya entonces habría un grupo más grande o grupos más pequeños. No, Alfredo, me dijeron que eran 57 personas. Ah, ok, profe, listo. Salen 19 grupos. Igual en la lista aparecen como 4 o 6 personas que dice pendiente. Sí, que no aceptaron ok, vale. La invitación. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues por favor aprovechen entonces el tiempo, ya me pongo a crear y les pongo esta misma noche el Muchas gracias. ¿Parece? Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Sí. Vale, profe. ¿Y los nos envías el enlace para el otro viernes? Gracias. Sí, el foro es para el otro viernes, recuerden. Durante la semana vamos a trabajar. Digo yo el enlace para el otro encuentro que es el 17. Nos envías el enlace, por favor. Claro, sí. A ver si dejo de sudar tanto. Chao. Eso lo puedes crear directamente. Se fue. Dime, Marisol. No, que directamente en Canvas, ahí cuando uno ingresa a Teams, uno le dice agregar al equipo y de una vez quedamos todos ahí. Y no tienes que agregar uno a uno. No, y sufrí con esa vainada. Pensé que, claro, como tenía la otra universidad también en eso, no, mira, estoy empapado de sudor. Pero si quedan en automático. Claro, no, pero cuando tú ingresas a Canvas y vas ahí por Teams, ahí te da la opción de crear la reunión y de una vez agrega todo el bloque y no tienes que entrar acá por este lado y agregarlos uno a uno, que es más complicado. Profe, si pero quiere, fíjate cuando termine la reunión en un minutico, si quiere le enseño cómo crearla por la ruta donde le indicábamos cómo. Alfredito, qué querido su merced. Sí, claro sí, que sí. Hombre. Ya le prometo. Dice la profe, cierto, BitBlue Button ya no existe, toca es por Microsoft Meeting. Entonces, en un minutico la creamos y ya no hay lío. La verdad es que llamé ahí a la doctora y una doctora fue la que me dijo ahí, pero bueno, creo que no estuvo bien. No se preocupe, profe, que eso no es nada difícil.